Yo creo que en la medida en que la obra se dignifique como lo que es, una pieza literaria, y que se dignifique al autor como el autor, al mismo tiempo toda la filmación adquiere dignidad. Me gustaría, ya que estamos aquí, leer un fragmento. Estoy abriendo al azar cualquier página. Era un invierno sin nieve y enormemente frío, pese a que el sol brillaba cada día. Había vivido prácticamente aislado durante unas 5 semanas. Un día me visitó Eva. Parecía nerviosa pero decidida y me saludó con una sonrisa forzada. He vivido sola durante 3 días y me he aburrido muchísimo. O sea que esta mañana, cuando me he levantado, he tenido una idea. Iré a ver a Andreas. Lo máximo que puede hacer es echarme. Ahora me enseñarás tu casa, ¿verdad? Hicimos la ronda de la casa. Te admiro por poder vivir solo. Yo necesito compañía. Solo estos pocos días han sido interminables para mí. Ana prometió que vendría, pero al final ha llamado para retractarse. Tienen que hacerle otra operación en la pierna, ya es la 4ª, pobre Ana. Fue un accidente de coche en el que perecieron su marido y su hijo. Ana estuvo varios meses en el hospital. ¿Qué leí? Un relato. Un cuento, literatura. Es un guión de Bergman. Sí. Así escribía Bergman. Esta es otra de mis grandes búsquedas últimamente. Yo considero que el formato de guión enmascara la naturaleza literaria del texto para cine y lo disfraza de instructivo, de manera que pierda categoría de obra. Y entonces, para mí, el formato disminuye el potencial expresivo de un texto dramático y lo convierte en un instructivo. Entonces, yo en mis talleres ahorita, yo misma estoy escribiendo sin formato de guión, logrando resultados extraordinarios. No solamente no lo digo por mis propias investigaciones, sino por los trabajos que logran mis alumnos. Realmente maravilloso. Ellos están impresionados de la diferencia y no se me ocurrió a mí. Bergman no escribía cosas tan horribles como interior, exterior, día, ni como POV, ni como ninguna de esas cosas. No escribía así. Entonces, creo que deberíamos aprender del gran maestro y concebir el texto para cine como obra literaria. Yo creo que todavía en las escuelas de cine no se concibe el texto para cine como obra literaria, tampoco. Y como te digo, esto es un error muy profundo y con consecuencias muy devastadoras en el arte que para mí perjudica mucho al cine y que son mucho más profundas para mí que se le pague más, que se le pague menos. Eso me parece que son detalles. Consecuente con esta búsqueda de resaltar la evidente autoría del escritor. Desde hace unos años coordino un taller de escritores muy, que los fui conociendo muy talentosos en mis clases y los invité a participar del taller. Es un taller, pero ellos en este momento son dramaturgos reconocidos con premios internacionales y todo, y tallereamos las obras, pero sobre todo las concebimos como una pieza literaria independiente de su posible o posibles filmaciones. Y así salió esta colección Altamira, que es una edición de IMCINE y editorial Buena Tinta, que lo editó Freya Cervantes, la editora de la colección es de Freya Cervantes, y tenemos acá 5 títulos, 5 obras para cine. Estas obras para cine fueron publicadas en el año 2012. De estas 5 obras para cine, una de ellas, Encuentro, esta es la obra Encuentro, fue publicada en el año 2012 y tiempo después la escritora dirigió su propia película, que hoy es Los insólitos peces gato. Pero este libro fue publicado antes. Esta es una obra y ella hizo una interpretación de su propio texto. Muy exitosa, por cierto. Muy exitosa.
Por cierto, la película es muy exitosa, pero yo creo que el libro es muy bueno también, y son dos cosas distintas. Ella hizo una interpretación posible de su texto, pero es nada más que una de las posibles. Ella ahorita, acá está la pieza literaria, otro director podría volver a interpretar su obra si ella quiere ceder los derechos, por supuesto. A lo mejor no quiere, pero no importa, podría ser, o podría ser en un futuro lejano, podría ser en 100 años. ¿No? El texto como partitura, independientemente de su posible puesta en escena. Y ahora, otro libro, Distancias Cortas. Distancias Cortas es un libro de Itzel Lara que publicó en el año 2012. En este momento, el libro fue elegido por un joven director recién recibido del CCC, que se llama Alejandro Guzmán, para hacer la ópera prima, y el CCC aprobó el proyecto para hacer la ópera prima. Es decir, esta película se va a filmar, pero el libro ya existe. Entonces, el propósito de esta colección es, esto no es, es literatura, pero no es cuento, no es novela, no es teatro, es obra para cine. En el que esta publicación fue una especie de transición. Entonces todavía tú puedes leer nombre de personaje y texto. Parece el formato que elegimos para esta publicación es muy parecido al de las piezas teatrales. Sin embargo, yo creo que no es tan útil el formato, ni siquiera prácticamente. Yo ya he hecho planes de rodaje con asistentes de dirección experimentados a partir de un texto directamente como novela. Creo que incluso también había una película que se hizo así. El director agarró la novela directamente filmado con la novela a la mano, una adaptación de no me acuerdo qué novela. Bueno, lo que voy con esto es que creo que ahorita se están flexibilizando también las puestas en escena a partir de los formatos digitales. Y también yo creo que, paradójicamente, el formato no ayuda. ¿Por qué? Porque distribuye tareas, pero de manera muy fragmentaria. Es decir, el formato es para que alguien no tenga que tomarse la molesta tarea de leerse todo el guión. Si yo soy vestuarista, ¿qué me importa? Yo nada más voy a la parte de vestuario. Luego viene el fotógrafo, ya luz día, okay, ¿no? Es decir, pero eso no es práctico, porque nadie entiende qué está haciendo. Bergman, al comienzo de sus películas, juntaba a todos, incluyendo al que servía el café, y les decía: quiero que hablemos porque esta película se va a tratar acerca de la muerte. Y entonces hablaba con todos y todos hablaban que eran para ellos la muerte. Hasta el que servía el café. ¿Qué pasa entonces? Se vuelve un equipo donde todos saben lo que están haciendo porque entienden el espíritu de la obra. El vestuarista entiende por qué tiene que ser rojo el traje. Y el que trae café sabe por qué tiene que traer café. Y entonces se genera un clima de set sagrado. Yo creo que en la medida en que la obra se dignifique como lo que es, una pieza literaria, y que se dignifique al autor como el autor, al mismo tiempo toda la filmación adquiere dignidad. Bueno, a mí me parece que, como en el caso de los documentales, que siempre se escribe, pero a veces no se escribe al comienzo, sino el director elige escribir al final del rodaje. Es decir, escribir en la edición. Pero siempre hay un relato, y siempre es un relato ficticio. Yo creo que el documental y la ficción son la misma cosa. Inclusive ahí hay una diferencia que básicamente es eso, es decir, en el caso de los documentalistas tienen un relato en mente, pero prefieren que la realidad les devuelva más material, pero al final tienen que escribir un relato con el material. Para mí lo importante no es, me parece válido a mí que no el artista que prefiere escribir después. Pero siempre hay una escritura en el sentido del relato, no en el sentido de palabras sobre papel, en el sentido de que hay un relato dramático,
un relato dramático. En algún momento del trabajo se compone un relato, antes o después. Yo creo que la dramaturgia puede venir de muchos lados diferentes. Aparte, no subestimemos. A mí, por ejemplo, a mí me parecen obras maestras algunas series de televisión. ¿De dónde sale la necesidad de narrar? Puede salir de muchos lados, puede salir incluso de no tener ninguna experiencia ni con cine ni con literatura, pero tener una historia que contar. ¿De dónde venga la formación? Puede venir de muchos lados, puede venir de la escultura, puede venir de la danza, pero no importa, lo que importa es que yo creo que el cine y la literatura dan salida a la experiencia viva. Creo que digamos, todos tenemos la necesidad de narrar, todos los seres humanos. No hablo de narrativa artística, hablo de que la vecina tiene la necesidad de contarle a la otra vecina que se le metió una rata a la casa. ¿Por qué lo tiene que contar? Por un lado, para avisarle a la otra que no entren ratas, pero por otro lado porque todos necesitamos comunicar la experiencia viva. Y para mí ese es el origen de la literatura y del cine, comunicar una experiencia viva. Me gusta mucho la infinitud, ¿no? Sí, el hecho de que no tiene un fin, es como me interesa mucho. Entonces, es como si pudieras, la serie es un retrato más fidedigno de la realidad, porque la realidad pareciera ser infinita. Uno no concluye, ¿no? Uno puede, o sea, siempre, hasta el día que muere, que no sabemos qué pasa después, pero uno de alguna manera siempre hay un día después. Todo pasa, lo bueno y lo malo pasa, y hay un día después donde empiezan nuevas historias. Entonces me gusta esto de la serie, que pareciera retratar lo infinito del tiempo. Me encanta. Yo creo eso y todavía más. Yo creo que un escritor es un escritor. Escribe. Creo que todo escritor es audiovisual. Me atrevería a decir que todo escritor es audiovisual, porque aún un cuentista está escribiendo un guión también. Un cuento es también un guión. Eso es lo que cualquier texto puede ser filmado. He trabajado mucho últimamente con recuerdos. Y también con viejas historias que he escrito hace mucho como cuentos y que vuelven a aparecer. Hay historias que uno lo persigue. Yo siempre tengo la sensación de que uno tiene 3 o 4 historias en la cabeza y las vuelve a hacer una y otra vez de distintas maneras, de un lado o del otro. Pero al fin de cuentas son las mismas historias, ¿no? Y cuando uno ve los grandes artistas, los grandes dramaturgos que admiro, también veo esa obsesión. Por eso digo que es tan complicado el robo de ideas o el plagio, porque es como que uno no tiene tantas, tiene 3 ideas en toda la vida, que las va poniendo de distintas maneras. Te roban una, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces, y ahorita estoy trabajando mucho sobre mis recuerdos, ¿no? Es como si tuviera una especie de tengo algo, ¿no? Estaba bromeando con unos amigos el otro día que digo, híjole, que tengo el cuello adormecido de tanto mirar para atrás, ¿no? Tengo ganas de mirar un poquito. También tengo otros proyectos nuevos de otras historias que no tienen nada que ver. Toda historia tiene elementos autobiográficos, toda historia. Y toda historia es ficticia, porque tampoco el premio tiene muchas cosas, es ficción. Entonces, pero bueno, cosas que no estén tan literalmente basadas en mi biografía, ¿no? Y los géneros cinematográficos, me parece que todas las herramientas son válidas, o sea que cada artista busca, ¿no? ¿Qué necesita? A mí en lo personal los géneros cinematográficos no son algo en lo que yo haya investigado. Lo que sí me interesa mucho son los géneros dramáticos, que son más arquetípicos, que vienen con la historia misma de la humanidad, ¿no? Me interesan mucho los géneros dramáticos, que para mí son geográficos, ¿no? Y creo que toda Latinoamérica tiene un género muy claro y es el melodrama, pero hay buenos melodramas, ¿no? Pero todos nosotros, yo escribo melodramas, yo sé, aunque a veces me sale escribir otra cosa, pero es muy difícil porque la concepción genérica tiene que ver con la manera de vivir, ¿no? Por eso me parece muy a veces nocivos los manuales hollywoodenses, porque el género de Norteamérica por excelencia es la tragicomedia. Pero
pero todos los manuales hablan de las instrucciones sobre cómo escribir, como si la tragicomedia fuera el único género que existe. Entonces dice, no, el personaje tiene que aprender algo, y los viajes del héroe y todas esas cosas. Y esas son cosas muy útiles para la tragicomedia, pero para melodrama no son aplicables. Entonces, por eso, el problema de los manuales hollywoodenses no es que estén equivocados, en mi opinión, es que son parciales, funcionan para un solo género. Y entonces, me parece que los gringos se especializan en esto. Ellos creen que lo que es válido para ellos es válido para el mundo, y entonces por eso me parecen a veces tan nocivos, porque cuando se intenta violentar un melodrama para que se vuelva tragicomedia, se violenta la naturaleza misma del relato. Okay. Cuadros en la oscuridad. Cuadros en la oscuridad. ¿Melodrama también? Bueno, digo, yo creo que melodrama es una palabra, digamos, que tiene un mal nombre, porque se han hecho muy malos melodramas, ¿no? Bueno, pero, por ejemplo, el premio yo siento que genéricamente es melodrama, porque conozco de género, pero espero que no sea un melodrama cursi, porque te digo... No, lo que pasa es que el melodrama pareciera hacer referencia a algo cursi, meloso, no... Se puede hacer se han hecho en la historia de la humanidad y se siguen haciendo muy buenos melodramas, ¿no? Pero yo soy consciente, este proyecto que estoy ahorita trabajando es una historia de un pintor, está basado, me vuelvo a basar en la vida de mi padre, y es un pintor que nunca expuso, ¿no? Y es la relación de él con... la relación también del arte, ¿no? La vida de las obras, ¿no? Que para mí transforman, me parece evidente que transforman la humanidad, porque no seríamos los mismos sin los girasoles de Van Gogh, no seríamos los mismos sin Miguel Ángel. O sea, transforman en el sentido que incluso dialoga con las futuras generaciones de artistas. Una obra tiene un diálogo con las otras obras contemporáneas y con el futuro. Entonces hay una transformación evidente, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo una fe a lo mejor un poco anacrónica, en el sentido que ahorita no se habla mucho de esto, pero yo tengo fe en la historia del arte. Los criterios industriales que son acartonados es esto que es como si, digamos, la industria... Hay máquinas, ¿no es cierto?, de hacer empanadas, de hacer salchichas, ¿no? O sea, las películas no son salchichas, y creo que lo que tenemos que tomar conciencia es que no hay una sola forma de hacer las cosas y no hay una sola forma de hacerlas bien. En realidad, no es que me parezca el formato mal en sí mismo. Hay escritores, yo conozco escritores que escriben con formato y que escriben cosas muy hermosas con formato, y que ellos se sienten cómodos con el formato. Tampoco me parece mal el formato. Sería como decir que hay que pintar abstracto nada más y no figurativo. No, hay pintores figurativos. Si alguien quiere usar formato, qué chingón que lo use si le sirve y si hace grandes cosas con formato. Genial. Es lo mismo que el storyboard. No sé, digamos, Kurosawa hacía unos storyboard maravillosos y unas cosas extraordinarias. Y Casabe trabajaba con improvisación y sin storyboard y también hacía unas cosas extraordinarias. Yo creo que la apertura que tiene que haber de parte de las instituciones es abrirse a que no hay una sola forma de hacer las cosas y no hay una sola forma de hacerlas bien en cine. Y entonces el jurado tiene que ser un jurado calificado que puede evaluar los proyectos en torno a la calidad artística y no en torno a ciertos prejuicios sobre cómo se deben hacer las cosas. Okay. Bueno, cineastas que me gusta mucho Kim Ki-duk, me gusta mucho Lucrecia Martel, argentina. He estado viendo ahora vi una película rumana que ganó el Oso de... Child's Pose. La de la postura del hijo. Sí, me encantó. Okay. Me gusta mucho el cine que se está haciendo en Europa del Este, por ahí hay unas cosas. Me encanta Belatar. Okay. Y como escritores, me fascina Coetzee. Es para mí el gran escritor de este momento. Me gusta mucho Paul Auster también. Y me gustan mucho los cuentistas Carver y Salinger. Veo muy bien el cine en toda Latinoamérica.
en el sentido de que, bueno, como doy mucho, aparte porque tengo mucha vocación docente, me gusta mucho dar clases y asesorar proyectos, me encanta, ¿no? Me gusta ver las nuevas cosas que están surgiendo. Yo conozco muchos proyectos que están haciendo, hay jóvenes artistas brillantes, jóvenes y no tan jóvenes, de todo, brillantes, están habiendo películas hermosas. A mí me gusta, de México, bueno, Fernando, que dirigió algunas películas con las que colaboré, me gusta mucho como director, y me gusta también, me gustan mucho las películas de Michel Franco. Me gustan, bueno, hay muchos artistas que admiro mucho, ¿no? Pero está habiendo un interés, pero yo creo que una gran cosa que se podría hacer en el cine mexicano y que está muy cerca nuestro es lo más barato, porque un lápiz no cuesta nada, es lo más barato y lo más difícil, y que es concebir la dramaturgia de nuevas historias. Bueno, yo creo que en el cine internacional está pasando un fenómeno muy positivo, y que es el intercambio artístico. El intercambio, ya el cine no tiene nacionalidad, el cine es cine, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, yo trabajé como gran artista un tal brillante, ¿no? Wojtek Staron, que hizo la foto del premio, ¿no? Y me acuerdo que yo tenía discusiones, ¿no?, con algunos productores. Me decían, pero ¿cómo vamos a llamar a un fotógrafo polaco habiendo tan buenos fotógrafos aquí? Y yo digo, sí, pero no son él. A mí no me interesa si es polaco o chino, me interesa que él es él. O sea, yo creo que el arte se vuelve algo singular, es decir, que un artista es él mismo, no importa de dónde venga, ¿no? Y entonces en ese sentido me parece muy sabio México, siempre ha sido sabio. Los países que son intolerantes respecto a la migración son los países que al fin de cuentas tienen menos vuelo, porque no aprovechan los aportes de otros lados. Justamente México siempre ha sido un país muy tolerante y muy abierto a la migración, con excepción de la migración centroamericana, que no la está pasando nada bien, lamentablemente, pero siempre ha sido muy abierto y por eso es una cultura tan rica. Yo soy mexicana, mi película es mexicana, yo me siento mexicana, claro, pero justamente porque México no me pide que yo olvide mis orígenes.